Bueno, hola chicos, en este video vamos a ver los fundamentos sobre registros y la idea es repasar un poco el texto en PDF que les di y que ustedes después sean capaces de poder hacer la simulación del punto del registro que le tocó a cada uno. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos y nociones básicas sobre registros. Entonces, los registros son circuitos que están fabricados con flip-flops que nos permiten almacenar un conjunto de datos en forma de bits. Entonces, cada registro va a tener la capacidad de almacenar tantos bits como flip-flop tenga. Lo que caracteriza a cada registro es la manera en la que ingresan y egresan los datos a ese registro. Por ejemplo, si los bits ingresan en serie, o sea, pasando en cadena de uno por uno de los registros, y egresan o salen en serie, ese registro se conoce como registro de entrada serie y salida serie. De la misma manera, si los datos ingresan en serie pero salen en paralelo, va a ser un registro del tipo entrada serie y salida en paralelo. Luego tenemos las otras combinaciones como entrada paralelo y salida serie o entrada en paralelo y salida en paralelo, lo que sería un registro paralelo. En todos los que se produce desplazamiento de bits, uno los conoce como registros de desplazamiento, ¿sí? Entonces, estos serían los 4 tipos generales de registros que podemos tener, pero después existe la posibilidad de combinar estas distintas opciones para que un registro controlado por una patita pueda tener más de una de estas posibilidades de entrada y de salida. Entonces, en el trabajo práctico que vamos a hacer, a algunos les va a tocar la combinación de estos dos, ¿sí? Y a otros les va a tocar este registro de entrada paralelo, salida paralelo. ¿Sí? A los que les toca la combinación de estos dos, no se asusten, es muy sencillo. Lo que sucede es que si tenemos un registro con entrada serie y salida en serie, basta con tomar la salida de cada uno de los flip-flops para poder registrar también el estado de la salida en paralelo, ¿sí? Para los que les toca después la entrada en paralelo y la salida en paralelo, van a ver que ese circuito es mucho más sencillo, pero que de todas formas vamos a estudiar los dos y vamos a ver cómo armar cualquiera de los dos. Entonces, de todos los flip-flops que estudiamos, el primero que vamos a usar es el flip-flop tipo D, que es el flip-flop que nos permite almacenar estados, ¿sí? O sea, copiar el estado que está en la entrada en la salida cuando la entrada de habilitación o la entrada de clock lo permitan. Este es el flip-flop que vamos a usar. Entonces, combinando, ¿sí?, distintos flip-flop tipo D, en este caso vamos a armar un registro que tiene 1, 2, 3 y 4 bits. Esta es la entrada serie del registro, o sea, esta es la entrada donde vamos a colocar los bits. En la parte que veamos Tinkercad vamos a ver cómo podemos poner los bits. Ahora les voy a mostrar una alternativa distinta a la que vimos en el práctico pasado. Y esta es la entrada de clock, donde vamos a generarnos algún mecanismo de control. Acá uno lo que debería poner es un oscilador o una señal de clock hecha, por ejemplo, con un generador de funciones, ¿sí? Algo que nos permita controlar el ritmo de desplazamiento de los bits a través de nuestro registro, ¿sí? Por otro lado, nuestro registro va a contar con una entrada que nos va a permitir hacer un reset general del registro para poder borrar el contenido de los datos. A la vez, nuestro registro, como les dije, con entrada serie y salida en serie, si nosotros le colocamos un detector en cada una de las salidas, podemos armar también la versión para ver las salidas en paralelo de nuestro registro. Esto está todo en el apunte que yo les di. Ahora, la idea es la siguiente. Pensemos que tenemos el clock o nuestro reloj, ¿sí?, donde vamos a contar los distintos ciclos. El primer ciclo no lo vamos a contar. Ciclo 1, 2, 3. Un ciclo es desde que empieza en estado alto hasta que termina el estado bajo y comienza el ciclo siguiente. ¿Correcto? Entonces, tenemos todos los ciclos de nuestra señal de clock. El primer ciclo que no lo conté es porque lo dejé para hacer un reset general, porque en principio, ¿sí?, volvamos a nuestro circuito, yo no sé cuáles son los estados iniciales en los que venía nuestro registro, no sé qué tenía antes, así que listo, no me voy a preocupar, lo primero que hago es resetear el estado general. Ahora lo que voy a hacer es elegir algún dato, vuelvo para atrás en mi registro, en la entrada en serie voy a mandar un dato, mi dato va a tener tantos bits como el número de flip-flops que tengo acá. En este caso mi dato va a tener 4 bits.
Ahora, elijo mandar algún dato. En este caso voy a elegir el dato 1000. Y en este caso el dato que elegimos es simétrico, pero tengan en cuenta que el primero que ponen acá es el primer dato que va a salir. Así que después jueguen un poco con valores asimétricos y se van a dar cuenta que es el primero que entra, es el primer estado que sale. Bueno, entonces tenemos nuestra entrada serie a nuestro registro, donde van a empezar a pasar los 4 bits que yo seleccioné. Entonces, el primer bit entra, y entonces lo que sucede es que ese bit, ¿sí?, que en realidad el primer bit es ese bit que entra, ¿sí?, necesita un ciclo de clock para pasar a la salida, ¿sí? Y esto lo tenemos que pensar ordenado de esta manera. Este es el primer bit que entró, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Y la cantidad de ciclos de clock que transcurrieron, que pasaron, ¿sí?, es, en este caso, 4 ciclos de clock. Uno para ingresar cada uno de los bits. Entonces, ¿qué necesito? Un ciclo más de clock para que todos los bits que yo ingresé salgan uno por uno, ¿sí?, por el estado de la primer salida del flip-flop A. En este caso, ¿sí?, el flip-flop A, ¿sí?, lo vamos a ver, va a ser el flip-flop que está de este lado. Es el primero que recibe los bits. Entonces necesito que pasen todos los bits por acá, ¿sí? Ahora, cuando el primer bit pasó por acá, ¿sí?, necesito un ciclo de clock para que pase de la entrada a la salida, ¿sí? Ahí automáticamente aparece en el flip-flop B. Y necesito otro ciclo de clock para que el bit pase de la entrada a la salida. Y otro ciclo de clock para que ese bit pase de la entrada a la salida. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos flip-flop tenga conectados. De manera que ustedes se darán cuenta que tener varios flip-flop conectados en serie y un conjunto largo de bits hace que demore más tiempo la circulación de los bits por el registro. Entonces, dicho esto, ¿sí?, si nosotros vemos el esquema con lo que sería el diagrama temporal, esto que ven acá, chicos, es un diagrama temporal, como el que aparece en el libro, ¿sí?, en el pedacito de PDF que les envié. La idea es que transcurridos todos los ciclos de clock, todos los bits pasen por cada uno de los flip-flops y obtengamos finalmente todos los datos en serie a la salida y el conjunto de datos en paralelo en cada una de esas salidas. Lo que ustedes van a ver es la circulación de los bits en el circuito que vamos a armar, de a uno puestos todos en cada uno de los LED que van a representar los estados de la salida. Entonces, si nosotros lo armásemos como una tabla de verdad, lo que tenemos es la cuenta de los ciclos de clock, ¿sí? Ninguno, no me importa, 1, 2, 3, y así contamos los ciclos de clock. ¿A partir de cuándo? Bueno, primero lo que hacemos es hacer un master reset general o un borrado, ¿sí? Dejamos pasar un ciclo de clock en ese borrado. Luego del borrado ingresamos de a uno nuestros bits, 1, 2, 3, 1 por cada ciclo de clock. Y luego, ¿sí?, transcurrido un ciclo de clock más, cada uno de los bits se va a ir desplazando a lo largo de las salidas, hasta que nos aparece nuestro dato, ¿sí? Los invito a jugar y armarse tablas, ¿sí?, con distinto conjunto de bits para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa con los estados. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el registro que tiene entradas en paralelo y salidas en paralelo. Este es un poco más sencillo de analizar. Lo que sucede en este registro es que yo voy a tener un conjunto de bits, pero los voy a poner simultáneamente en la entrada, y cuando yo le dé la orden, ¿sí?, la orden de clock o de activación, esos bits van a aparecer en la salida de nuestro registro, ¿sí? Es esa la idea. Bueno, entonces ustedes me podrán decir ahora, perfecto, profe, todo esto en la teoría está bárbaro, yo tengo flip-flop tipo D, entiendo la diferencia entre la entrada serie y la entrada paralelo, entiendo la diferencia entre la salida serie y la salida paralelo, entiendo que el master reset me va a permitir borrar los bits que yo haya puesto, entiendo todo eso. ¿Y ahora cómo hacemos para implementarlo en el protoboard? Perfecto. Entendiendo todo eso, lo primero que tienen que hacer es, bueno, como ustedes saben, en nuestra práctica vamos a usar Tinkercad, de manera que lo que hay que hacer es identificar, ¿sí?, cuál es el integrado que contiene el tipo de flip-flop que nos interesa. Bueno, acá les doy una ayuda. En este caso, Tinkercad tiene el 74HC74, ¿sí? Este es un integrado que tiene 2 flip-flop tipo D. Lo que van a hacer es buscar en el manual las características de este integrado para poder armar el registro sin volverse locos y entendiendo qué es lo que hace cada una de las patitas de entrada y de salida, ¿sí?
Y luego, bueno, van buscando los componentes que necesitan. Ahora ustedes me dicen, ¿pero qué componentes necesitamos? Bueno, van a necesitar, dependiendo de la cantidad de bits que le tocó a cada uno, va a ser el número de integrados que usen. Si les tocó 3 bits, van a necesitar, con un integrado no les alcanza, con 2 integrados les alcanza, les sobra un flip-flop, pero no importa. Si les tocó 5 bits, van a tener que usar 3 integrados, ¿sí? Porque van a tener que usar 2 por cada uno de estos integrados que tienen, más un flip-flop más. Entonces, bueno, buscan todos los componentes que necesitan y ahora viene la ayuda. ¿Cómo hacemos para armar? Y acá les doy una pista. Fíjense, este es el circuito serie, este es el momento donde yo agarraría el video, lo pausaría y miraría el circuito con atención. Si bien no quiero que se copien el circuito, pueden usar ese circuito para inspirarse y armar todo lo que sería la parte del ingreso de los bits y la parte del clock. Eso lo pueden usar, ¿sí? Después, bueno, de todas formas lo van a tener que hacer en Tinkercad, así que nada, acá tienen para mirarlo bien. Por supuesto que en este caso, fíjense, es el ejemplo del circuito que dimos que tiene 4 bits. Entonces yo estoy usando 2 integrados. ¿Sí? Tengo 4 bits a la entrada, ¿sí? Estos van a ser mis bits de entrada, ¿sí? Con un pequeño deslizador, pero en este caso están hechos, fíjense que con cantidad de 4 entradas, así yo puedo hacer el control de cada uno de los bits. Y fíjese en este caso, ¿sí? Que como tengo estos 4 que están acá y los voy a usar, solo estoy usando el que está de este lado. ¿Por qué es eso? Porque en este caso todavía estoy usando una entrada en serie. Y lo que voy a hacer es controlar el conjunto de bits a través de una de las entradas. ¿Sí? Ojo, porque estoy mirando la entrada serie. Pero en este caso, para cuando tengan paralelo, van a necesitar usar 4, uno por cada entrada paralelo. Entonces, ven, fíjense, en este caso hay cosas que no estoy utilizando el primero, y entonces lo que voy a hacer es, por un lado, recordar que tengo que alimentar los integrados. Como estoy con TTL, recuerden que es con 5 volt, y entonces ahora voy a configurar el circuito siguiendo, volvemos para atrás, siguiendo todas las características de nuestro integrado con entrada en serie y salidas en serie o paralelo. Este es el integrado, este es el circuito que estamos haciendo. Entonces, vuelvo de nuevo, ¿sí? Para mostrarles el modelo del circuito, y ustedes me van a decir, ¿y ese pulsador, profe, para qué es? Este pulsador, chicos, para que no se compliquen la vida, es lo que va a simular el clock. O sea, el flanco ascendente de la señal de clock, que es lo que va a permitir sincronizar el pasaje de los bits a través de nuestro registro. Entonces, este es un circuito fantástico. Ahora yo les hice una modificación, ¿sí? Está buenísimo que ustedes aprendan a usar el transistor con la resistencia de pull-up, como hicimos en el trabajo práctico anterior, pero ahora también quiero que vean que con los TTL, si ponen una resistencia de 1K, directamente pueden activar los LED, ¿sí? O sea, activan los LED directamente. Así que nada, está muy bueno. Con la salida de cada uno de los flip-flop pueden directamente levantar el valor de tensión de los LED. Por supuesto que ponen el LED y tienen que colocar una resistencia en serie para que tenga la corriente adecuada y el LED no se queme, ¿sí? En este caso las resistencias que tienen que usar son de 1K. Así que bueno, dicho esto, tienen todo para armar el circuito serie. Y me van a decir ustedes, y los que nos tocó paralelo, bueno, ahora vamos a ver cómo sería el circuito paralelo. Pero antes de cerrar esto, recuerden, este circuito va a ser distinto dependiendo de la cantidad de bits que les tocó. Así que a prestar mucha atención cuántos bits tiene el circuito de cada uno de ustedes y reformatear este circuito para que les funcione. Entonces, ¿qué tienen que tener ustedes en mano para poder hacer esto? El circuito del PDF que les di, ¿sí? Modificado para la cantidad de bits que ustedes necesitan, este esquema para basarse y poder seguirlo y que les resulte más fácil, y por supuesto la distribución de patas del 74HC74, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo sería el circuito paralelo, ¿sí? Bueno, el circuito paralelo, fíjense que ahora vamos a usar, acá, bueno, no se ve bien, pero estamos usando las 4, ¿sí? Las 4 entradas porque son entradas independientes, ¿sí? Este también es un circuito paralelo para 4 bits. Así que recuerden que vamos a usar todas estas entradas independientes. De nuevo, la fuente, bueno, en este me quedó cortada, pero el valor de la fuente es el mismo porque estamos usando el mismo tipo de integrados. Pueden usar este circuito para inspirarse.
no me da a decir mucho más, simplemente decirles que ustedes van a decir, ¿por qué el paralelo no tiene una tabla de verdad como la que les había mostrado para el circuito serie? ¿Por qué el paralelo no le hizo, profe, tabla de verdad? Bueno, no le hice tabla de verdad porque el paralelo no cuento todos estos ciclos de clock. ¿Qué tiene el circuito con el registro, con la entrada paralela y salida paralela? Tiene la particularidad de que necesito solo 2 ciclos de clock. Uno para el ingreso de los datos por la entrada paralelo, que van a ser, en lugar de ser una entrada serie, como dice acá, van a ser 1, 2, 3, 4 entradas paralelo, ¿sí? Necesito un ciclo para la entrada y necesito un ciclo para la salida. Eso es todo lo que necesito, ¿sí? Entonces no tiene sentido armar una tabla para el desplazamiento. Ahora, en el trabajo práctico, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, hacer funcionar cada uno el diseño del circuito que le tocó y además tienen que hacer una breve explicación sobre el funcionamiento del circuito y por supuesto los que les tocó serie armarán su tabla de verdad, los que les tocó paralelo no armarán su tabla de verdad, pero harán la explicación correspondiente. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad. Es un trabajo arduo, lo sé, en el que tienen que hacer muchas cosas para que el circuito funcione, porque tiene varios componentes, pero bueno, nada, la idea es que me vayan preguntando. Espero que estén bien, muchas gracias por escuchar y por ver este video.